19 dice así: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras y el diseño. Te amamos, Señor, te bendecimos, porque toda nuestra vida ha sido trazada por la mano de Dios. Y solamente estás esperando que entendamos el diseño, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra. Reprendemos toda distracción de las tinieblas. Sacamos de nuestra vida y de nuestro espíritu todo plan del enemigo para impedir que recibamos la palabra con fe, con amor, con alegría. Rompemos el plan del enemigo contra nosotros, contra nuestra casa, contra nuestra familia, y declaramos una defensa de nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. En el piano, cuerdas de amor, y vamos a declararlo juntos. Siéntese, póngase cómodo. Vamos a compartir. Vamos hoy, por un momento, antes de cerrar el primer semestre del año, a reposicionarnos en el pacto. Durante nuestra vida, a veces vienen a nuestros corazones un sube y baja de emociones que pareciera que estás arriba y quieres todo y crees todo, y de repente bajas y no quieres nada y quieres comer gusanos. Y ese sendero de vida ha llevado muchas personas a no estar posicionadas en el pacto, a dejarse gobernar por la culpabilidad, a dejarse gobernar por el rechazo, a dejarse gobernar por los problemas económicos. Y nosotros hoy somos claros y somos pertinentes. Cuando nosotros en nuestra vida vemos este sube y baja, nosotros vamos a tener que entender que no es el propósito que tiene Dios para nosotros. Hoy yo quiero proponerte un camino que se bifurca en 4 ramificaciones y vamos a caminar por ellas para que podamos hacerlo a través de un sendero que he llamado Sendero Jeremías. Así que lo primero que va a hacer el Señor es restaurar toda tu confianza, porque hasta que se restaura tu confianza, hasta que vuelves a creer, dejas los temores, dejas de estar aislado, dejas de no querer que nadie te hable, dejas de decir no puedo confiar en nadie. Y sí, hemos recorrido un camino que de pronto nos llevó a eso, pero no tenemos que seguir en él. Siempre recuerdo y pasaba especialmente con el sobrepeso, que la gente se imagina que tú te la pasas comiendo todo el día porque estás gordito. Y muchas personas tienen sobrepeso por su tiroides, y muchas personas tienen sobrepeso por depresión, y muchas personas tienen sobrepeso por otras razones. Entonces, cuando llegas allá al endocrino y le dices, pero es que no me la paso comiendo, pero ¿qué estás haciendo para eso? Entonces, tal vez cuando estás llorando, tú dices, es que yo no me la paso llorando, es que yo no me la paso sufriendo, pero es que tengo una historia y tengo que contarla. ¿Y qué estoy haciendo para cambiar eso? Entonces, de eso es que vamos a hablar hoy. Entonces, lo primero, y es un camino que se bifurca en 4 ramificaciones, es que el Señor restaure toda tu confianza. La Biblia dice, es Isaías 26:3, va a estar en pantalla, pero no voy a pedirte que lo busques porque no es nuestro tema. Dice, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Yo sé que te lo sabes de memoria, pero dice que si has confiado en el Señor, te guardará una completa paz. Entonces vamos a restaurar la confianza. Lo segundo que vamos a hacer es crear un contexto alrededor de nosotros. Todos tenemos un contexto, algunos de pobreza, algunos de dolor, algunos de tenerlo todo pero no tener nada, y creamos un contexto por las circunstancias. Y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro contexto a partir de nuestras circunstancias. Sí, tal vez crecí en Ciudad Bolívar, tal vez crecí en La Milagrosa, tal vez los entornos y contextos aún hoy se mueven hacia el alcohol, hacia el adulterio, hacia las carencias. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros para cambiar eso? Crear contexto, amén. Y también lo más importante de todo es que nos expongamos a la palabra. Mientras no te expongas a la palabra, tú no podrás decir como decimos nosotros. Yo digo, ¿qué sería de mí sin la palabra? ¿Qué sería de mí sin poder mirar a la palabra? Sin poder saber que la última palabra la tiene Dios, y sin poder exponernos a la palabra.
Hay personas cuya falta de perdón ha crecido, son matorrales ya a su alrededor. Aislamiento, no hablar, sentarse, prepararle el desayuno al esposo, cocinarle a los hijos y seguir igual, sin poder perdonar, porque se ha quedado una barrera alrededor. Hay muro y antemuro, pero no de fuego del Señor, sino de falta de perdón, porque no se ha expuesto a la palabra, porque de pronto toma un tiempo para leer la palabra, pero cuando se levanta en la mañana otra vez dice, pero mi esposo no ha cambiado, sigue siendo el mismo grosero, sigue siendo el mismo displicente, y expone a la palabra y la compara con un ser humano y pues dice que la palabra no está haciendo, pero simplemente pues si nuestras expectativas son que las otras personas cambien mientras nosotros no cambiemos. Nuestro tema central en ayuno de enero fue: nadie tiene que llevar nuestras cargas, nadie tiene que cargar con nuestro carácter, nadie tiene que cargar con lo que nos pasó en la vida. La única persona que está llamada a cargar eso es Dios. Y Él dijo: echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará, no te dejará caído para siempre. Así que si hay personas que están caídas todavía en sus emociones y en sus sentimientos, es porque no se han expuesto a la palabra. Y no te pasa a ti, no me pasa a mí, nos pasa a todos. Entonces vamos a entrar a ese sendero Jeremías, donde ¿cuál es el objetivo? Que comprendamos que todas las cosas que dice Primera de Crónicas 28, todas estas cosas, dijo David, fueron trazadas por la mano de Dios. Esto es una locura, Cuando tú comprendes esto, Señor, mi orfandad fue trazada por la mano de Dios. Señor, un adulterio fue trazado por la mano de Dios. Señor, la pérdida económica fue trazada por la mano de Dios. Que yo no tuviera papá y mamá fue trazado por la mano de Dios. Y no se trata de que Dios lo haya hecho para tu sufrimiento, no es lo que está diciendo David. En este momento estaba más o menos en la inmunda, pasando cosas horribles. Él mismo nos va a contar y va a decir: de verdad, las personas en las que yo más confiaba también me traicionaron. Pero todas estas cosas fueron trazadas por la mano de Dios, porque Él quiere que yo lo vea a Él como mi único, mi suficiente, mi todo, y a mi alrededor no encuentre esa satisfacción. Pero no solamente dice todas esas cosas fueron trazadas por la mano de Dios, sino dice que me hizo entender todas las obras y el diseño. Así que el objetivo de Dios con las cosas que ha trazado para nuestra vida es que tú y yo entendamos, como dice el Salmo 138 en el verso 8, que Dios cumplirá su propósito en ti, a pesar de ti. A pesar de tus luchas, pruebas, desconfianzas, inseguridades, Dios va a cumplir propósito. Por favor, dígalo al que está a su lado: Dios va a cumplir propósito, independientemente de nosotros. Así que tengo dos objetivos en este día. El primero, que comprendas que todas las cosas, ese Romanos 8:28, están cooperando para tu bien y fueron trazadas por la mano de Dios. Todas las cosas. Quisiera que no diga todas. Quisiera que no diga que el día que me escalabraron cuando tenía 8 años, eso estaba trazado por la mano de Dios. Quisiera que no diga todas las cosas. Eso me abrieron la cabeza, ¿recuerda? Eso me hizo más inteligente. Pudiéramos pensar todas las cosas. Me estortillé un día y me pelé las 2 rodillas. Eso me hizo que fuera más prudente. No sé qué hizo el Señor con cada cosa que te ha pasado. Y la segunda y la principal que dice el texto, que yo pueda entenderlo, porque es la razón. Y mientras estaba en este ayuno vasijas en las manos del alfarero, comprendí que esa es la razón porque las personas están encerradas en su casa, en su dolor, porque no han podido entenderlo, porque todavía hoy hablan de un pasado. Y si fuera que te quedaras con el dolor y la orfandad no hiciera su cometido, y si fuera que te quedaras con tu dolor y el rechazo no hiciera tu cometido, y si fuera que te quedaras con tu dolor y los celos amargos no hicieran tu cometido, pero no es así. El enemigo es gamorrero y simplemente trae 7 peores para sostener lo que tú no has podido entender, y hasta que no entiendas no podrás soltar. Así que lo hemos hecho parte de nuestra personalidad y hemos dicho: yo soy así. Y uno se para delante de alguien y le dice: y no tienes por qué ser así. No tienes por qué ser así, porque puedes llegar a los 40 y no casarte. Y de pronto sacas una banderita. Yo tengo una amiguita que amo mucho, que tiene una hija de 55 años y ya no está casada. Cuando comenzamos nuestro camino de amistad hace 30 años,
yo le decía, no puede ser, porque ya su hija tenía 25, no puede ser solo el éxito, el triunfo. Yo le decía con prudencia, un día tú no vas a estar en esta vida y tu hija te va a necesitar. Hoy ella va a ser solamente tía y no va a ser esposa. Y pasan cosas en la vida. Y sí, su desarrollo profesional es único, como 3 carreras, 3 especializaciones, una maestría. Creo que va a llegar a lo más alto académico. Pero las personas debemos desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Y es muy probable que cuando tu mamita fallezca, tú quieras tener a alguien a tu lado que te acompañe. Entonces, cuando pienso en eso, pienso en que nos encerramos en cosas que van a traer otras cosas. La orfandad va a traer otras cosas, el rechazo va a traer otras cosas. Y está bien que los adolescentes, personas de 18 a 25 años, de pronto se encierren en sí mismos. Pero de los 25 a los 40, si tú te encierras en sí mismo, puede que no logres lo que se logra en esa etapa de la vida que entendemos mayor productiva. Es la mayor productiva de nuestras vidas, porque ya no somos adolescentes, nuestro cerebro está completamente formado. Dijeron las personas menores de 25 años, ¿mi cerebro no está formado? No, por eso adoleces de ciertas cosas en tu carácter y en tu personalidad. Pero con la personalidad formada, con 32 años, con 33 años, con 35 años, seguir uno en caprichos y en obras del diablo, verdaderamente corre un riesgo muy grande. Un riesgo económico, no lograr. Podemos llenar. Mis hermanos tienen sus paredes llenas de cartones, yo no tanto. Pero llenamos nuestra casa de cartones. Eso no va a satisfacer nuestro corazón. Ni 3 maestrías. Yo conozco gente con 10 especializaciones divorciada y que se siente muy vacía hoy, que se siente muy sola hoy. Un día un hombre me estaba hablando de sus éxitos económicos y yo no quería herirle, de verdad que no. Pero me lo quedé mirando y le dije, en verdad tu vida debe ser muy triste, muy, muy triste, porque tú no sabes si alguien te va a querer por lo que tú lograste, por lo que tú tienes hoy o por quien tú eres. Porque ya no lo vas a ver, porque habían tantos cartones ahí que hay personas que se casan con eso y no con la persona. Entonces, dicho esto, quiero entrar al sendero Jeremías y entender, porque las personas piensan hoy que ir a Dios demuestra debilidad, que ir a Dios es como yo no pude solito con mi vida, y simplemente es todo lo contrario. No podrás solito con tu vida. Nadie está llamado a poder solito con su vida y tiene que llegar, y algunas personas entendidas piden ayuda al cielo antes de que sea tarde. Yo le contaba lo displicente que puede ser, pero el deportólogo me decía un día, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te enviaron aquí? Pues yo la verdad no lo sabía. Entiendo que por hacer ejercicio. Y le dije, no lo sé. Me dijo, porque tú viniste antes del infarto. Todos ellos vinieron después del infarto. Y yo lo miré como, gracias. De repente sientes que hay cosas que pueden ser arregladas a tiempo. Entonces, en el sendero Jeremías tenemos un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? Jeremías 17:1 nos dice qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que el pecado está grabado en el corazón de las personas con punta de cincel de diamante. O sea, el pecado está grabado. ¿Cómo lo vamos a desgravar? ¿Cómo lo vamos a borrar? Mire, borrar lo bueno es muy fácil. Cuando me entregaron a Copérnico, le contaba a los niños ayer, era entrenado. A él lo habían entrenado durante un mes para hacer chichi donde correspondía, para hacer caso, para someterse a toda autoridad. Pero como yo me la pasé consintiéndolo los primeros 3 meses de su vida, él desaprendió todo lo que le habían enseñado. Y yo lo hice desaprender por las consentiduras. Y eso se puede hacer con las vidas de las personas, porque podemos padecer, y solamente dígaselo a su cuerpo. Haga ejercicio juicioso durante 3 meses y deje de hacerlo después otros 3 meses. A ver si su cuerpo responde nuevamente al ejercicio. ¿Por qué? Porque es lo que dice Jeremías. ¿Qué dice? El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Dije que no iba a volver a omitir esa palabra. Con cincel de hierro. O sea, con punta de diamante. O sea que la única forma de que el pecado se borre es por causa del Señor. Y el Señor le dijo a Jeremías, mire,
Este es el problema del hombre. El pecado está grabado en su corazón. Gracias a Dios no dijo, este es un problema insoluble, esto no va a cambiar, no hay nada que hacer. Porque si no hay nada que hacer, pues empaquen, vámonos. ¿Qué hacemos en el evangelio si no hay nada que hacer? Pero sí hay algo que hacer. Y en Jeremías 15, en el verso 19, el Señor llama a Jeremías y le dice, por eso esto se llama el sendero Jeremías. Ya en un minuto vamos a ver el sube y baja de las emociones. Y no es que no todas las personas vivamos allí. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar allí? Es que a mí cuando era chiquitica me enseñaron que no se saludaba y yo entraba por una reunión y yo no miraba a nadie y yo me sentaba lejos de todos, ¿verdad? Y así se va a morir. Porque entonces no está reflejando a Cristo. Y estamos aquí para reflejar a Cristo. Somos la carta de presentación de Cristo a las personas. Es que cuando yo era pequeñito a mí me enseñaron que si a uno lo regañaban uno respondía, y si a uno le hablaban un poquito peor yo le pegaba. ¿Y en serio vamos a seguir siendo así? Entonces lo que estamos determinando es si vamos a seguir siendo así. En Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 19, papá llama a Jeremías, que hiciera PDT, y le hace un llamado de atención y le dice, si te convirtieres. Y él dice, Señor, un momentico, Jeremías tiene más de 40 años, se convirtió cuando tenía 6 años. ¿Qué pasó de los 6 años a los 40? ¿Qué pasó para que Jeremías vuelva a ser el mismo? Y para quienes acaban de llegar a la audiencia, hoy estoy hablándote de reposicionarnos en el pacto, de entender que somos hijos de Dios y que no es que no puedas tener emociones. El problema es que te quedes en ese sube y baja todos los días de la vida y que no avances, porque tenemos que avanzar. Entonces él le dice el Señor, si cambias. La palabra conversión la traduce PDT, no me parece tan correcta, pero la siguiente sí. Entonces conversión es cambio de la manera de vivir, eso es conversión. Entonces el Señor no le está diciendo a Jeremías, el problema es tu mentalidad, porque el Señor no le está diciendo es que no te has arrepentido. Lo que le está diciendo es conviértete, porque el arrepentimiento viene primero, y arrepentimiento es cambio de la manera de pensar, y no se puede cambiar la manera de vivir si no se cambia la manera de pensar. Y tal vez nos justifiquemos en la soledad, nos justifiquemos en la pérdida de hogar, y si todos acá podemos justificarnos, siempre vamos a encontrar una razón para las malas acciones, para la descortesía, vamos a encontrar una razón para no confiar en nadie, y todo lo que usted se quiera imaginar, Satanás le va a dar una justificación. Pero el cielo no. Y la Biblia dice, y Daniel dijo en Daniel capítulo 11, el hombre que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, las personas que conocen a Dios, note, hay que conocer a Dios para poder esforzarse y actuar, porque habrá cambios en su vida que necesiten mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y no le voy a mentir, Satanás se va a parar a su lado a decirle que horrible su mamá, que horrible su papá, que horrible todos los que han estado a su lado, para que usted no logre entrar al propósito de Dios. Así que toca que el Señor se pare y nos diga, como le dijo a Jeremías, el Señor le dijo, cambia y regresa a mí. Entonces note la palabra que está diciendo el Señor. Cada vez que usted se sigue comportando como era antes, usted se está alejando de mí. Usted se está alejando de mí. Cada vez que tú vuelves a hacer las cosas que haces antes, la Biblia dice, si las cosas que yo dejé de hacer, las mismas vuelvo a hacer, transgresor me hago. Y el Señor me llama transgresor porque cuando llego a los pies del Señor, cambio mi vida, cambio mi manera de hablar, cambio mi manera de vestir, cambio mi manera de pensar. Y si al poco tiempo vuelvo a ser el mismo, Dios me llama transgresor. Pero el Señor dice, te estás alejando de mí. Y el Señor le hace un llamado a Jeremías. El verso siguiente dice que el Señor le propone algo. Dice, si dejas de hablar bobadas. Déjeme decirle que hasta tener una Biblia PDT en mis manos, yo no había comprendido el llamado a Jeremías. Ahora sí, en Ayuno Vital de este año que va corriendo, estudiamos Jeremías. Y Jeremías es el hombre más sincero que hay en toda la palabra de Dios. De hecho, los discursos de Jeremías con Dios son impresionantes. Y lo que nos dice Jeremías es que se vale quejarse. Él no lo hizo todas las veces de la manera correcta, pero se vale quejarse ante la persona correcta
que es Dios. Y entonces el Señor le dice: mire, hermanito, estoy cansado de que usted hable bobadas. Es que cada vez que a usted se le da la chiripiolca empieza a hablar tonteras. Me quiero morir, ¿para qué nací? Quiero comer gusanos, esta vida es horrible, yo no confío en nadie. Y uno dice: ¿de verdad usted se va a morir así? Bueno, para este momento Jeremías está casi sobre los 60 años, por Dios, ya va a ser adulto mayor y todavía el enemigo lo tiene enredado. Ahora, yo no le voy a decir que yo pienso mal de Jeremías, no, usted va a leerlo ahora mismo y entramos al corazón del sendero Jeremías, que es el capítulo 20, y me parece impresionante. Sé que ninguno de nosotros pasó lo que pasó Jeremías, pero voy a ver el sub y baja del que estamos hablando, y solamente Dios nos da una solución. ¿Cuál es el diagnóstico de Dios? El pecado está escrito con punta de cincel de diamante en el corazón del hombre. ¿Cuál es la solución de Dios? Antes de ir al capítulo 20, vamos a ir al capítulo 18, versículo 4. En el versículo 1, Jeremías recibe una palabra. Jeremías 18:1 dice: ve a la casa del alfarero y allí se te dirá lo que debes hacer. Para eso estamos aquí, hermanos. Esta es la casa del alfarero. Y no hay ni una sola vasija en las manos del alfarero que no vaya a ser una vasija mejor. Cuando empecé a animar a los hermanos a trabajar con nosotros Ayuno Vital 2026, pensé en que yo ya había hecho mi Ayuno Vital 2025. ¿Cómo se llama Ayuno Vital? Cuando Dios me lo explicó, pues yo imaginé que era un ayuno en toda mi vida, de la edad, y que después serían los ayunos normales de 21 días y los demás ayunos de 40 días. Pero cuando Dios me dijo: ve a la casa del alfarero, yo dije: yo también voy, yo necesito ir, yo quiero ser una vasija mejor, porque siempre se puede ser mejor, porque en Dios siempre hay más. Sé que somos seres humanos, participamos de carne, y tal vez un día, solía decir Sandra, que está cumpliendo años hoy me sacó tanto la rabia que yo mejor me hago la endemoniada y le pego, y después digo: es que estaba endemoniada, era una broma muy pesada, ¿cierto? Pero puede que pase, puede que un día diga: yo de verdad me siento como endemoniado, grité, dije cosas inapropiadas y eso estuvo mal. Pero un día, pero cuando eso es en tu diario vivir, cuando eso es con las personas que decimos amar. Yo tengo una preocupación muy grande, creo que lo ha notado, lo he predicado todo este tiempo. Entraré en la segunda entrega el 21 de junio, en el Día de Colombia nuevamente, pero yo tengo una súper preocupación por el amor entre los hermanos, porque hay gente que no ha crecido ni un poquito en eso y saluda al que le cae bien. Y yo, como les conté, yo cómo viví eso 13 años del amor, mi cielo, para alguien, y él, ¿usted cómo le va? Yo lo conozco bien, entonces pues lo viví. Dijo Joan: lo que has vivido te duele mucho y solo te puedes identificar con quien lo ha vivido. Y yo, cuando veo eso, me estremezco. Pero ¿vamos a ser así toda la vida? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El pecado está en el corazón del hombre. ¿Cuál es la solución? Ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero. Ahora veamos el capítulo 20 y miremos a Jeremías cómo era, para que tú puedas dilucidar. Hoy yo quiero que te quede brillante como el sol, radiante como la luna, cristalino como el agua, que tú puedas decir: ay, fue mi chica, yo sí soy como el Jeremías. Y que Dios te ayude a ti y me ayude a mí, amén. En el verso 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La razón: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán,
no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Estaba un poquito bravo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era que hablaba en su desesperación? Podemos ver a qué se refiere Jeremías 15, 19 y 20 cuando papá le dice: hermanito, deje de hablar bobadas. Creo que es una palabra que el Señor nos dice a todos: hágame el favor y deje de hablar bobadas. Vamos a ver el sube y baja. No es cierto, y la traducción hebrea no es me enamoraste y me engañaste. Aunque el mundo trata de decir que seducción es engaño, no. Porque la palabra seducción es cambio de la manera de pensar hacia la voluntad de alguien que quiere que yo lo haga para bien. Cuando no me lo proponen para bien se llama engaño, y la seducción no siempre implica engaño. Pero los traductores del hebreo siempre ejemplificarán la palabra como algo muy especial de lo que Dios hace por mí. La palabra que utilizan para el enemigo es Hat-Satán, y eso es más o menos como súbdito de Dios, porque el pensamiento hebreo no puede concebir una autoridad superior a Dios. Así que siempre va a decir: Dios no hará nada malo contra ti. Cuando Jeremías comienza su discusión en el verso 7 dice: me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Es una cosa impresionante, porque los otros traductores, si es una traducción incorrecta, tanto NTV como PDT como NBI, yo me dejé seducir. No, hermano, por eso cantamos cuerdas de amor. Todos fuimos traídos con cuerdas de amor, y todos fuimos traídos con lazos, y de no ser porque nos agarró a juguete, algunos no estaríamos aquí, todos lo sabemos, y continuamos luchándola cada día para estar aquí. Por eso yo amo el 31 de diciembre, porque cuando cruzo el siguiente año digo: uy, Dios mío, una más, ya nos toca más fácil, ya queda más poquito tiempo para pecar. Cuando Andrés David tenía 4 años, y antes de tener 1 año, como desde los 6 meses, hablaba ya con claridad y como un loro. Andrés David solía ponerse a llorar cuando llovía y decía: Señor, llévame ya, porque yo no quiero pecar. Yo lo escuchaba en una boca de un niño de 4 años como profeta de Dios, y yo decía: Dios mío, realmente la solución es estar con Dios en los cielos, porque estar acá en la tierra y no pecar no es fácil, porque el pecado está grabado en el corazón de las personas, y el diagnóstico de la persona no es bueno. Jeremías dijo: ¿cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. Así que, Dios mío, necesitamos ser la diferencia. Pero vamos a ver el sub y baja. Entonces, abriendo su corazón, dígale al que está a su lado: se vale abrir el corazón. De hecho, tienes que abrir el corazón. Yo le decía a los hijos de Jucún que fue maravilloso como abrieron su corazón, que en este púlpito pasa. Es imposible en esta casa de Dios no abrir el corazón, porque estamos ungidos para abrir el corazón, porque siempre lo hemos hecho. Y dijo, abriendo en su corazón, él dice, sí lo está diciendo: mi problema fue que me sedujiste. Ese es mi problema. Yo le decía eso a papá cuando me llamó: mi problema es que me estás diciendo que tengo que ser pastora. Ayer decía Felipe algo que yo realmente creo, uno de los jóvenes líderes, en el almuerzo decía: no sé si seré pastor, porque es que el que quiere ser pastor normalmente Dios no lo ha llamado, y todos los que decimos no, normalmente terminaremos en esto. Entonces es muy cierto, pero abriendo su corazón dijo: mi problema es que me sedujiste y yo fui seducido. Y después empieza a contarnos qué pasó. En el subir, note, él empieza arriba: me sedujiste, me enamoré de ti, estoy perdido por ti, Dios. Y esto está fregado porque ya que, pero empieza a contarnos. Ahora empieza a bajar. Note, estamos hablando hoy del sube y baja, y vamos a sacar el sube y baja para posesionarnos en el pacto, porque nuestra confianza se pierde por las circunstancias, nuestra confianza se pierde por nuestro contexto, y la mayoría de la humanidad cree que su contexto es una excusa para que no hagan nada en la vida. Porque soy divorciado, y antes la gente se etiqueta; porque perdí la empresa, y antes la gente se etiqueta; porque mi papá y mi mamá no estuvieron conmigo, y papá se para y sí, estás separado, y sí, estás enfermo, y sí, perdiste tu empresa, y yo no te puedo dar 10 más, yo no te puedo sanar, yo soy más grande que tu problema. Pero como la mayoría de personas contextualizan su problema como un argumento para no avanzar,
Eso es lo que pretendía hacer Jeremías y vamos a verlo cómo se puede romper. ¿Qué es lo que le pasó? En el verso siguiente dice, soy escarnecido, se burlan de mí. Entonces su problema era que cuando la gente se burlaba, él no lo podía sufrir. Sus palabras, le dice él al Señor, tu palabra se convirtió para mí en una afrenta. Porque ¿qué espera el profeta? Que cuando la profecía se cumpla, yo escuché la primera profecía sobre el próximo presidente de un pastor con el que vigilo todos los viernes. Y él lo dijo en noviembre del año pasado cuando nadie daba un tinto por el Señor. Y de repente, él es un profeta. ¿Qué esperaba con la profecía? Que el mundo entero comprendiera que Dios le habló a su corazón. Lo sabremos en próximos días, ¿cierto? Esto que pasó el domingo pasado, él lo había profetizado. Pero como no era lo que le pasaba a Jeremías, sino que cuando él empezaba a hablar y la palabra era de destrucción, y dijo Gabriel de los niños de Jucún, al profeta le toca exhortar, le toca consolar, le toca edificar, pero cuando solo y toda la vida le toca confrontar, pues lo más probable es que uno hace enemigos, porque nadie quiere que le confronten su pecado, porque la persona normal que tiene un pecado oculto y secretos en su corazón lo que desarrolla es odio. Me cargué contra el pastor, me cargué contra la pastora, porque no se carga contra el diablo, porque no se carga para renunciar, porque es más fácil irse de una iglesia y decir, me voy, a decir, no venga, así yo esté en Canadá, esté en Roma, esté en la Conchinchina y más allá, soy la misma persona, soy yo la que tiene que cambiar. Pero no decimos eso y eso, porque como la carga supuesta de las personas es una raíz de amargura, lo siguiente es decirle al hermano, a la hermana, al primo, al tío, no es que a mí no me parece como habla el pastor, la verdad es que no me gusta, es muy tolimense, no es que a mí no me parece, y no le parece su pecado, pero la gente lo hace, entonces la gente lo llevó más allá, empezó a burlarse de Jeremías, empezó a burlarse de sus palabras, de hecho tramaron algo horrible, tramaron algo terrible que está por allá, por el versículo 18 del capítulo 18. Se la pillaron, porque Satanás siempre se dará cuenta de tu debilidad, que era solamente burlarse y que a Jeremías no le hacían bu, sino se le reían en la cara, se le paraban, se juntaban dos o tres, murmuraban todo el tiempo y Jeremías empezaba, pero ya no podía respirar y se asfixiaba y le daban ataques de pánico literales porque se empezaban a burlar de él. Y entonces cuando se la pilló el enemigo dijo, venga, irámoslo de lengua, maquinemos con esta palabra, para mí ha sido muy fuerte, irámoslo de lengua y hagamos que no le prestamos atención. Tenaz el diablo, ¿no? No le vamos a parar enfrente y le vamos a demostrar que lo que está enseñando no nos interesa. Y tampoco diga algo, soltamos la risa. Terrible, terrible. Eso era lo que le pasaba a Jeremías. Y el pobrecito se ponía a llorar. He ahí el problema. Sin embargo, dice el verso siguiente del capítulo 20, no obstante, otra vez vuelve a subir, ¿cierto? Entonces baja cuando nos cuenta que se burlaron, que se le rieron, que no sé qué, que lo herían de lengua, que chismoseaban, que decían cosas en contra de él. Ahora vuelve y sube. No obstante, yo amo esa palabra. Había dentro de mí un fuego que yo no podía sufrirlo. Me estaba quemando por dentro su palabra y me llegaba hasta los huesos. No sé si has tenido los virus de la gripa, eso que llaman quebrantahuesos, que duele hasta el pelo. Eso sentía él, más fuego. Eso sentía él. ¿Cierto? ¿Has visto a las personas que están así en el hospital y se destapa? Bueno, tú sí, porque tú conoces de la salud. Sueltas la cobija y estás sirviendo, te la quitas y vuelves y te tapas por el escalofrío. Eso era lo que sentía Jeremías. Y entonces sigue diciendo que ese era su problema. Y dice, no lo pude sufrir. No lo pude sufrir. Dios es más fuerte. Dios siempre será más fuerte. Ahora, en el verso 10, en la línea 1, Él nos dice su gran problema. Su gran problema. Y dice, porque oí. ¿Qué problema oír? Porque ¿qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír. Y tu fe se formará. Y nuestro primer punto, ¿te acuerdas que te dije? La restauración de la confianza en Dios es importante. Para eso tú tienes que saber qué oyes. Y a mí me encanta como lo dice Deuteronomio capítulo 13. Tu hermano, tu mejor amigo, tu papá, tu amigo más íntimo. Ellos son los que más duro te pueden dar, porque a ellos les crees. Y entonces tu hermano te dice, estoy cargado, yo como que siento no buscar más a Dios.
Yo tengo 4 hermanos y no me pasa eso. Y me pasa al revés. 2 de ellas están cumpliendo años hoy y siempre ha sido tienes que ser mejor cada día. No se le ocurra, de hecho, si yo le tratara de decir, y no lo hice, las van a saludar a ustedes y a mí no, ¿para qué voy? No, más de ahí, no, eso me cargó, me produjo el sufrimiento, ¿yo qué voy a hacer con eso? Era una ofensa expuesta, era una expuesta grande, pero papá estaba formándome a mí. Y si nos dejamos formar, seremos vasijas mejores. Pero el que dijo, yo oí la murmuración no era cualquier cosa, acá comienza a bajar. Acá ya, el que nos acaba de decir, es que él era más fuerte que yo y el fuego no lo pude sufrir. Ahora otra vez vuelta abajo, ¿cierto? ¿Conoce a esos? Ahora la siguiente semana, ya no es esta semana de, uy, ayuné, ahora es la siguiente semana y otra vez cuesta abajo. Oí la murmuración. Todos hablaban, ¿qué era lo que decían? Le pusieron un apodo. Terror por todas partes. Usted todo lo que habla es malo. Usted es un ave de mal agüero. Usted todo lo que dice es horrible. Terror por todas partes. Y cuando lo veían en la calle le decían, venga, terror por todas partes. No, ya eso fue la etapa. Casi se muere Jeremías de semejante ofensa. No sé usted cómo se sentiría de que le dijeran eso. Pero Jeremías se sintió mal. Pero acá viene la más cuesta abajo, que es el mismo verso 10. Mis amigos. Y esa sí es muy dura. Esa sí es muy dura. Esa te hace bajar más. Mis amigos murmuraban. Es que yo escuché que fue mi hermana. Y yo la vi hablando con mi mamá diciéndole, no, esa muchachita no sirves para nada. Es muy difícil. Y dice, mis amigos, y me frustra un poco lo que dice, mis amigos están repitiendo ese apodo, es una versión ampliada, puedes dejar Reina Valera o PDT, y esas palabras. Y mis amigos están esperando que yo caiga. Ahora sí creo que es Nueva Traducción Viviente, dice, aún mis amigos, mis viejos amigos que llevan mucho tiempo en mi vida, me vigilan esperando qué error yo voy a cometer. Por Dios. Ahora yo entiendo por qué él bajaba, estaba en la inmunda. Y las únicas personas que él esperaba que lo apoyaran, se reían, se burlaban y estaban en la misma actitud. Y yo no llevaré esto a los amigos, llevemos esto a los miembros de la iglesia, a la familia de la fe, que tenga la misma actitud que los inconversos, porque los inconversos siempre nos van a perseguir como iglesia, pero ¿tú qué harás? Y los amigos de él esperaban su caída. Ahora vuelve a subir, porque es un sube y baja, ¿cierto? Y en el verso 11 dice, mas tú, Jehová, estás conmigo como poderoso gigante. Y de repente, ya en el versículo 12, ya otra vez espiritual. O sea, note, de un versículo a otro tenemos un hombre diferente. Si fuera el psicólogo hoy le dirían, ¿de verdad no tienes un trastorno de bipolaridad? ¿Cierto? Sería lo que alguien le diría. Pero no, era una persona normal. Y en el verso 12 dice, él dice de papá, es que tú pruebas a los justos y ves los pensamientos de su corazón. Note, no sus palabras, sino las palabras antes de que salgan de su boca. Porque el filtro de tus pensamientos es tu boca. Y Dios esperaría que no. Una persona amargada siempre va a querer contaminar a otros. A mí no me parece, yo pienso, no sé qué. Si nos guardáramos los pensamientos ya estamos pecando. Porque si lo pensamos ya pecamos. Pero es menos pecado porque no estamos contaminando a nadie. Y tenemos un riesgo que nadie valora. Es el riesgo de que tú no sabes el nivel de problemas emocionales que tiene tu hermana. En que tú no sabes el nivel de problemas emocionales que tiene tu esposo. Que tú puedes ser, en un sentido espiritual, un poco más fuerte y levantarte y salir de eso. Salir de pensar que el pastor es malo, que los hermanos son horribles, que las otras personas son malas, pero tu hermano puede no salir. Y esa semilla de amargura que tú le sembraste contra el pastor, contra los hijos de Dios a tu hermano, puede no arrancarla nunca de su corazón. Tú vuelves en sí, decía que era en un encuentro, un momento con Dios, un ayuno, y vuelves en sí. Y tu familiar vuelve en no. Y se queda así para siempre y utiliza eso como un argumento para salir del camino del Señor algún día. No pensamos en eso, no pensamos en el otro, en que amor es el mayor bien que le podamos hacer a otra persona y que podemos estar muy sentidos si me lo preguntas y puedes ir de casa en casa de nuestra familia. Si alguien sabe el camino recorrido, mi esposo le contó a las personas el camino recorrido en su salud 20 años después y yo estaba en una reunión
Nadie sabía de diálisis porque toda la vida las llamamos terapias. Nadie sabía de los problemas de salud. Y yo fui, era la anfitriona de esa reunión, fui a traer tinto, cafecito para todas las personas, más o menos 200 o 300 pastores con sus esposas. Y cuando llegué todos me estaban mirando como, y yo dije, aquí pasó algo. Yo, ¿qué sería que pasó cuando salió mi hermana? Que hoy está cumpliendo años con mi papá y mi hermana y yo tenemos un lenguaje de amistad, no es de irrespeto. Y me dice, este pedazo de boba que no me contó todo lo que le pasó. Y yo le dije, ¿tú podías hacer algo, nena? ¿Tú podías hacer algo por mí? Tú no podías hacer algo. ¿Por qué no me contaste que pasaste hambre? ¿Por qué no me pasaste que pasaste? ¿Por qué no me contaste? Y yo, porque es que yo tengo un Padre en los cielos. Y tú no podías hacer nada. Y mira que sí lo intenté. 2 o 3 veces en la inmunda, llorando y determinando llorar. Y cuando ya entendí, la primera vez tenía que ir al médico a Bogotá. Mi esposo estaba solito allá porque yo estaba acá. Y él pasaba el mes entero solito en el hospital. Y yo iba para el hospital y dije, tengo que descansar, yo tengo que llorar, porque si no yo me voy a explotar. Entonces dije, voy a comprar el pasaje y en el bus me pongo a llorar. Pero el conductor era el hijo de una hermana. Y cuando me, pastora, ¿cómo le va? Yo bien, ya, ahí perdí el gozo. Dije, pero cuando me siente atrás, ese señor no me va a ver, yo me pongo a llorar. Pero el ayudante era hijo de otra hermana. Y entonces me traía una almohada, me traía un vaso de agua. De hecho, me dio pena y dije, ay, menos mal que yo soy grande, porque ellos eran jóvenes, porque el conductor y el ayudante consintiéndome todo el viaje y yo no era la mamá. Dios mío, yo me preocupé. Señor, guarda mi testimonio y menos mal que yo les decía, ay, hijos, ¿cómo están? Cosa que la gente dijera, ¿por qué están consintiendo a esta señora? Entonces después dije, no, me toca llegar a la casa de mi hermana antes de ir al hospital y yo lloro allá un ratico. Y porque en la casa donde estaba mi esposo, que un amigo que está aquí, me acompañó muchos días allá también, tampoco podía llorar porque en el primer piso habían familias cristianas, en el segundo también, en el tercero también, entonces yo me ponía a llorar, los intranquilizaba. Entonces dije, no, pues toca ir a la casa de mi hermana, que mi hermana sí no me va a preguntar por qué lloras, y ella me deja allá en un cuarto y me deja en paz. Pero cuando llegué allá estaban mis 2 sobrinas y eran chiquitas. Y tía, yo te voy a bailar polka, tía, yo te voy a hacer esto. Y dije, si me pongo a llorar, son pequeñas, las confundo. Entonces entendí que papá no me daba permiso y descansé en Dios y dije, llegará el día, llegará el momento, pero tenemos que pensar que se sube y baja de emociones, que hay personas esperando que tú caigas, sí. Hay personas esperando que tu esposo caiga, sí. Pero hay una sola persona esperando tu victoria, sacando pompones por tu victoria, derramando su sangre en la cruz por tu victoria y que ya compró tu victoria. Entonces, cuando pienso en esto, quiero ir por este sendero. No voy a seguir adelante porque uno diría que un hombre que dice, mas Dios está conmigo como poderoso gigante, fue que ya fue libre. Pero el verso 14 dice, me quiero morir, no debí nacer. Y uno dice, no, que lo maten. Sí, no, perdón, que cambie. Porque es que uno dice, ¿qué le pasa a Jeremías? ¿Qué le pasa a Jeremías? Le pasa lo que nos pasa a todos. Pero se paró y cambió. Yo creo que sí. Así que, ¿qué es lo que dijo Jeremías? Dios es el testigo fiel de nuestro sufrimiento. Dios es el testigo fiel. ¿Qué tenía? Tenía una tormenta emocional. Las tormentas emocionales se forman cuando nuestro contexto y nuestras circunstancias no son entregadas a Dios. Cuando no nos reposicionamos en el pacto, cuando no nos paramos y decimos, sí, diablo mentiroso, puede burlarse, puede reírse, puede amenazarse y todo lo que quiera, pero yo soy hijo de Dios y usted no. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo nos reposicionamos en el pacto? Eso es lo que vamos a ver. Las palabras nos las dijo Jeremías en el verso 7. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos contar la historia del niño pobrecito todos los días. Podemos decir que vamos a pasar en nuestra vida. Sí, pasaste dolor, pasaste rechazo, pasaste burla, pasaste escasez. Sí, tu papá se fue. Y si Cristo ya llegó a tu vida, si Cristo está en tu corazón, si Cristo es tu todo, y ojo, no estoy diciendo que no puedes hablar con Dios. Se vale quejarse, se vale decir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recuperar la confianza en Dios. La fe viene por el oír. El verso 10 de Jeremías 20 dice, yo oí las murmuraciones. Nadie que escuche chismes, murmuraciones o mentiras, la Biblia es muy clara y Proverbios dice claramente y con todas sus letras,
El chisme es un bocadito suave que te lo comes como delicioso, pero germina como una semilla de amargura en tu vientre. Odiarás sí o sí. Lo odies hoy, odies mañana, odies pasado mañana, odies dentro de 10 meses. Algún día cuando quieras justificar tu pecado, cuando quieras justificar el adulterio, vas a decir, y los pastores no son perfectos, yo también puedo adulterar. Y los creyentes no son perfectos, yo también puedo fornicar. Entonces el enemigo deja esos bocaditos suaves en el vientre de la persona para que un día den a luz. Por eso el gran problema de Jeremías fue oír. Y mientras él no decidiera qué oír, eso iba a tomar fuerza en su corazón. Lo segundo que tenemos que hacer es crear contexto de acuerdo a nuestra fe. Sí, el diablo se va a parar a decirte, no tienes, no podrás, no harás. Y tal vez tú y yo tengamos que decirles, es cierto, yo no puedo, pero mi Dios sí. Es cierto, yo no puedo. Es cierto, yo no tengo, pero mi Dios es el dueño de todas las cosas. Es cierto, y vamos a tener que decirle. Y no significa, porque no hay ni una sola persona aquí que no haya estado en esa montaña de emociones. Todos hemos pasado en los problemas, en las pruebas, en las luchas, y muchas personas no entenderán que nosotros pasemos por eso, máximo siendo pastores, siendo servidores. En 1 Timoteo 1:18 dice cómo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, milita según las promesas que se hicieron acerca de ti, la buena batalla. Entonces él dice, viva de acuerdo con lo que se dijo de usted y no viva de acuerdo a lo que el hombre está diciendo de usted. Me encanta 1 Timoteo porque el Señor dijo, milite por la promesa. ¿Qué está haciendo Jeremías? Militando por la burla, militando por las mentiras, militando por los que se ponían frente a él a cuchichear y a burlarse y tenían una sola consigna, demostrémosle que no le estamos poniendo atención. Tremendo, yo he visto eso en la iglesia. Cuando el enemigo quiere tocar a una vida, eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Pero necesitamos entender que es eso, es el enemigo. Es el enemigo, no son las personas y las personas no son el enemigo. Entonces, ¿qué se dijo acerca de Jeremías? Y nadie tenía un propósito más claro que él. Jeremías 1:5-6. Te escogí desde antes de ponerte en la panza de tu mamá para ser profeta. Nadie tenía un propósito más claro que Jeremías. Y antes de que nacieras, del día 1 al día 9 meses que naciste, yo te estaba santificando. Nadie en esta vida tiene un propósito más claro. Nadie. Y te di por profeta a las naciones y serás como mi boca. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Te he puesto en esta ciudad por muro fortificado de bronce. Muro fortificado ya sería mucho, pero muro fortificado de bronce, ¿sabes qué le dijo Dios a Jeremías? Mientras yo viva, a ti nadie te tumba. Dios mío, es una promesa demasiado grande. ¿Por qué las murmuraciones lo tomaban si a él nadie lo iba a poder tumbar? Porque el enemigo encontró cómo tumbarlo. Porque nadie lo iba a poder tumbar. Pero, amado creyente, se tumbó a sí mismo al escuchar lo que no debía escuchar. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos defienda. Pero, dice el verso 7 del capítulo 11, Dios ganó. Porque Él dijo, fuiste más fuerte que yo y venciste. Así que la pregunta es, iglesia amada del Señor, ¿quién vencerá? ¿Quién vencerá? ¿Cuál era la meta de Satanás? Que cayera en depresión, en tristeza, que aún se quitara la vida. Desesperarlo de tal manera que entre depresión, soledad, tristeza, él tomara una decisión equivocada. Y papá se le para en el capítulo 15. Yo no creo que sea cronológico Jeremías, pero papá se le para en el capítulo 15 y le dice, no más. Entiendo yo que el capítulo 15 es posterior al 20, por una razón. Porque le dice el Señor, serás como mi boca. Entiendo yo que Jeremías cambió, porque el Señor siguió hablándole. Si no, no tendríamos 52 capítulos, ¿cierto? Pero quiero decirte algo. Hay una sola solución. O te expones a los chismes, mentiras, cuentos de Satanás y no solamente murmuraciones, a tus propios pensamientos que vienen y van, o te expones a la palabra de Dios. A mí me encanta cómo Jeremías dijo, cada vez que el mensaje llegaba a mí,
era fuego en mis huesos. Eso es exponerse a la palabra. ¿Qué hace la palabra en ti? El enemigo te está diciendo, no le creas, no confíes en nadie, todo el mundo es malo, los amigos están esperando que tú caigas. Y yo no te voy a decir que eso sea cierto o no, pero cuando tú te expones a la palabra te dice, pero Dios está contigo, pero Dios está contigo. Y sé lo que son las burlas, sé lo que son las críticas, sé lo que es exponerse a las circunstancias. Entonces, ¿qué dice el Señor que hacía la palabra? En Jeremías, lo convencí. Y eso es lo que yo denominé reposicionarlo en el pacto. Él recordaba que cuando tenía 6 años, papá se le paró enfrente, capítulo 1 de Jeremías, versos 5 y 6, y le dijo, mi pacto es contigo, te he hecho profeta para las naciones. Así que cuando nos reposicionamos en el pacto, el que se burla, el que escarnece, el que dice no te voy a prestar atención y te voy a ofender y te voy a herir de lengua, pues tendrá como los perritos que irse con la colita entre las patas, porque tú estás diciendo, sí, puede que yo no valga para ti, pero soy un profeta para las naciones. Y lo determinó Dios. Así que es necesario que nos reposicionemos en el pacto. Voy a darte solamente la reposición del pacto con Jesús. Jesús dijo, es Mateo 28:20, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces Satanás se para enfrente y está solo y nadie te va a ayudar y pobrecito come gusanos y tú dices, el Señor está conmigo. Yo no estoy solo, Jesús prometió estar conmigo todos los días, ya me posicioné en el pacto, Dios está conmigo. El Espíritu Santo prometió estar con nosotros y el Padre prometió estar con nosotros. En Éxodo 6:7 dice Dios, yo seré tu Padre y tú serás mi hijo, y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Entonces, cuando el espíritu de orfandad, rechazo y maldad llegan, tal vez pueda decir, no tengo padre en la tierra, pero tengo un maravilloso Padre en los cielos. Yo sé, lo dijeron todos los niños que se pararon en el altar de Jocún, me enseñaron el corazón paternal de mi papá. Yo ahora tengo un papá maravilloso, ¿cierto? Y cierro con 2 Corintios 13. Versículo 14, para que nunca el enemigo te pueda decir, come gusanos que tú estás solo, me burlo de ti que tú estás solo. Yo sé que hay personas aquí que un hombre se burló de usted. La separación es horrible. En nuestra última reunión familiar, y no son muchas, pero los cumpleaños de los niños, y son 8, son sagrados en la familia y tratamos de apoyarlos a todos y de acompañarlos a todos. Y al menos ese día nos vemos. Y tenemos una familiar cercana en separación. Y teníamos esta cosa que tenemos la sociedad tan horrible y tan maluca de mirarnos. Y se nos dio. Ya en la casa, nosotras somos 3 hermanas y mi madre 4. Mis 2 cuñadas, imagínate, 6 mujeres. Y 5 sobrinas, somos 11. Y no nos pusimos de acuerdo ninguna de las mujeres. No fue de acuerdo, fue Satanás. Por eso necesitamos entender que aún nosotros, los de Dios. Entonces yo entré y le pregunté a una de mis hermanas, ay, ¿el esposo de ella no vino? Llegaron mis sobrinas, ay, ella no vino con el esposo. Ya cuando todos estábamos en el complot, alguien me dijo, es que está separada. No, yo quería que la tierra me tragara porque en realidad había sido muy incómodo. Y nosotras como familia hablamos de nunca tocar una cosa tan descortés. La gente sin filtros es, hola, ¿usted por qué está tan gordo? ¿Cuándo se le cayó el ojo? Ay, usted no sé qué. La gente sin filtros. La gente que no ama, la gente que no... Y la gente dice, es que yo soy así. No, 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 la ofensa es una grosería. Y el amor sin verdad es cuerdad. Y la verdad sin amor es cuerdad. Y podemos ser muy crueles. Y a los separados los hemos expuesto a mucha crueldad. A mucha crueldad. De hecho, miembros de la familia se desquitan cuando no pueden decirle al separado, es que negros tenés los ojos, por eso se fue su esposo. Horrible. Pero, y nosotros lo hacemos. Nosotros ese día decidimos nunca más volver a tocar ese tema. No le incomodamos, fue una cosa familiar, pero a mí me incomodó. Me incomodó pensar en que podemos ponernos en los zapatos de alguien que le decimos cualquier cosa. Digámosle a la persona que en razón de su salud adelgaza. Uno de los grandes problemas del cáncer es ese adelgazamiento severo, 10, 20 kilos en una semana. Y le preguntamos a una persona que no está lista para decirnos
que tiene un problema de salud, uy, pero ¿qué le pasó? Y se ve enfermo, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Y yo le digo, no, pues cánteselo, ya que se lo dijo también cánteselo. Es una cosa horrible, es porque no tenemos amor. Así que nuestro reposicionamiento en el pacto es lo que dice 2 Corintios 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con nosotros. Ya tenemos la gracia del Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos. Ya tenemos el amor de papá. Eso tiene que reposicionarnos en el pacto. Eso tiene que impedir que alguien que te quiera criticar, quien te quiere incomodar, sabe que tú no tienes el esposo presente y te lo pregunta. Quien te quiere incomodar hace ese tipo de cosas, pero tú tienes el amor del Padre. Y todos tenemos la comunión del Espíritu Santo. Comunión es correcta relación, comunión es amistad, comunión es le puedo decir al Espíritu Santo todo lo que necesite decir. Y quiero cerrar con una palabra para su espíritu. Expóngase al amor de Dios. Si usted se siente como Jeremías, cuando llegue a su casa lea el capítulo 20 y véalo subir y véalo bajar y dígale, Señor, yo no quiero así. Yo no quiero levantarme hoy, que abrazo el mundo, que voy a lograrlo todo y quiero levantarme mañana comiendo cucarachas. Yo sé que pasan cosas. Un día a mi madre se le dio por poner un restaurante y nosotras siempre la hemos apoyado en todo. Y yo estaba ya matada lavando loza. Imagínense, no la lavaba en mi casa y estaba en ese restaurante lavándola. Hasta que un señor se le dio por coger una sopita caliente y se la tiró en la cara a Sandra. Y yo perdí el gozo, que esto está salado, que esto está feo, que esto está horrible. Y yo sé que el señor solo no quería pagar. Era un contexto muy vulnerable en la plaza de mercado, pero todos eran groseros, todos eran displicentes. Y yo pensaba en eso y decía, bueno, están en este contexto, son sus circunstancias, pero tú y yo, que nos exponemos al amor de Dios y que le decimos, Señor, yo no tengo por qué ser grosero, yo no tengo por qué ser displicente. Son feas las ofensas, que no te presten atención es feo, que se burlen es feo, que se propongan herirte de lengua es feo. Pero tienes la gracia de Dios, tienes el amor de Dios, tienes la compañía de Dios y puedes y se vale quejarse. Bueno, Jeremías no todas las veces lo hizo con mucha cortesía. De hecho, Habacuc dijo, Dios, es que no tienes ojos para ver. Es displicente eso. Uno no le habla así a Dios. Por lo menos yo no le hablo así a Dios. Quisiera decirte que no le hablo así a las personas, pero no me es fácil ofender a Dios y a veces me es fácil ofender a las personas. Pero no debiéramos ofender a nadie. Pero quiero que te expongas al amor de Dios. Y si tienes ese torrente de emociones, es porque no te has expuesto al amor de Dios. Hay que reposicionarse en el Padre. Si toda la vida saludamos de un golpe en la panza de alguien y decimos, ay no, a la gente no le gusta que le peguen, no le peguemos a nadie. Empecemos a mirar qué de nosotros, al exponernos al amor de Dios, te va a decir, papito, que es maravilloso. A tu hermana no le gusta que tú la saludes así desmechuzándola, máxime cuando viene del salón de belleza, ¿cierto? Entonces vas a empezar a ver que a las personas que están a nuestro lado, muchas cosas que nosotros hacemos no les gustan y que no está bien. Y si nos exponemos al amor, yo creo que donde más hay que exponernos al amor es en el centro de la familia. Porque donde podemos herir sin filtros y pensamos que mi hijo se tiene que aguantar la descortesía. A veces uno se sienta en una mesa, si usted viera, pastora, que mi hijo no come sopa, que odia el arroz, y a mí qué me importa, porque la mamá me eche todo el cuento, a mí no me interesa. Pero realmente la señora lo que quiere es exponer su descortesía con sus hijos. Los chicos no se paran y se van, solamente dicen, ay, mi mamá no tiene filtros, pero están rejartos y después la mamá les dice, vamos a donde sus abuelitos, a que me expongas otra vez, no. Y después decimos, no, es que a él le gusta estar solo, es que a él no le gusta salir. No, es que a él no le gusta exponerse. Pero si salir contigo fuera una experiencia que le va a pasar delicioso, que va a ser maravilloso, él va a decirte, bueno, mami, ¿cuándo es la próxima? Vamos donde mis tíos, vamos a donde mis abuelitos. Y Satanás ha hecho eso para impedir que nuestros familiares nos crean el evangelio. Porque como nos ven que entre nosotros mismos no nos exponemos al amor, ellos no nos creen el amor. Así que voy a pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás y le digas al Señor, si tú te encuentras en esa montaña rusa de emociones, Dios puede revertir toda situación, toda es toda.
Y la Biblia dice que es su amor el que nos sostiene, que son sus lazos de amor y sus cuerdas de amor las que nos trajeron hasta aquí hoy. Tal vez alguien te mira como ciudadano de quinta por tu separación. No lo eres. Han pasado cosas. Tal vez alguien te juzga, tu propia familia, porque tu hijo está en las drogas y tú te sientes mal, que hablan mal de ti. Tal vez tú ves que te juzgan por tu esposo, porque se la pasa tomando, porque tiene más mujeres. No es tu culpa. Y tal vez hoy te sientes muy terrible por el engaño de ese hombre. Y dices, ¿cómo pude ser tan boba? Y te culpas. Pero si te expones al amor de Dios, si recontextualizas en este mismo tu fe y le dices, Señor, no más. Yo tengo un esposo amoroso en los cielos. Yo tengo un padre amoroso en los cielos. Tengo que decirte y no puedo dejar de decírtelo. Nadie en tu casa tiene que cargar con tus emociones y con tu montaña rusa de emociones. Tu casa no tiene la culpa de que te fue mal hoy en tu trabajo. No tienes que llegar machucando a todos porque tú te machucaste. No tenemos nosotros como iglesia que soportar tus iras, tus enojos, tus mal genios, tus problemas laborales. Porque el día que vienes enojado nos ves todos los defectos. Cuando vienes feliz nos quieres abrazar, somos el universo, no hay otra pastora como ella en la tierra. Pero cuando vienes enojado nos odias, somos lo peor, te cargamos, te traemos problemas a tu vida. Y yo quiero decirte que el problema no está en nosotros, el problema está en ti. El problema no está en tu esposa, el problema está en ti. Expongámonos hoy a la palabra, expongámonos a su amor, llevemos, si tienes que ir a la presencia de Dios a gritar, grita. Él no se va a poner bravo, Él no se va a parar frente a ti y decirte, ay, otros 20 años me la soporto así de fastidiosa y cansona. No, Él te ama fastidiosa y cansona. Espera que algún día no lo seas, espera que algún día el amor de Dios te sostenga, el amor de Dios te alcance. Sí, todos hemos sido un Jeremías redomado, que nos levantamos un día, tú estás conmigo como poderoso gigante, y el otro día, ay, mis amigos se burlaron de mí, quiero comer gusanos. Todos hemos pasado por eso, pero hoy podemos tomar una decisión y reposicionarnos en el pacto. Que el Señor te ayude a ti, que el Señor me ayude a mí, porque no va a decirte que porque somos pastores tenemos menos montaña rusa de emociones. También lloramos, también nos quejamos, pero hagámoslo con la persona correcta y de la manera correcta. La persona correcta es Dios y merece todo nuestro respeto y merece todo nuestro amor, amén. Así que mientras te pones de pie vamos a decirlo: es tu amor que me sostiene, el que me lleva. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.